Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a traer una review, un unboxing de un poderosísimo smartwatch. En este caso, hoy les traigo el Cospec Tan S1, un reloj con pantalla OLED con Gorilla Glass con una excelente prestaciones que lo hacen, según ellos, grado militar. Y ya les adelanto que eso es un smartwatch con las 3B, bueno, bonito y barato. Así que, sin más, ¡comenzamos! Cospec Tan S1, un smartwatch pequeño pero poderoso, ya que ha pasado hasta 12 pruebas de grado militar y las ha pasado limpiamente, con una gran variedad de colores que varía entre negro, blanco, verde y rosa, y con un acabado y características súper buenas, como ya lo había mencionado, tales como una pantalla AMOLED de alta definición y una durabilidad de la batería entre 8 a 12 días, sí, como lo escuchan, entre 8 a 12 días. Pero vamos a hacer un pequeño unboxing rápido. Aquí vamos a tener la caja en donde nos la presenta completamente el reloj, certificaciones, cuánta garantía y cositas que tenemos y más. Y lo que más me gusta de esto es la manera en que se abre, que por la parte lateral tiene unos imanes que hacen desplegar esta hermosura. Vamos a conseguir una cartita de agradecimiento por parte de Cospec y también su sitio web de compra, que también estará aquí abajo en la descripción. Internamente vamos a ver una ficha, una imagen donde vamos a poder comprobar los 12 grados militares que ha pasado este reloj. Aquí en la caja vamos a conseguir el reloj y un par de pulseras, que no son las únicas que me han enviado. También tenemos unas pulseras que me enviaron a mí imantadas que me parecen espectaculares, lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso yo pedí el reloj en color blanco y abajo de esto vamos a conseguir un pedazo de manual. No había visto un manual así de grande, pero lo amerita ya que trae varios idiomas y aparte de eso nos explica cada cosita y cada detalle del reloj. También vamos a conseguir su cargador de USB a una carga imantada con unos pines, que la verdad personalmente no me gusta mucho esta manera de cargar el reloj, pero supongo que este reloj lo amerita. Y eso ha sido todo por este unboxing. Vamos a hacer ahora sí la review. Con ustedes, muchachos, el Tan S1, un hermoso reloj inusual a lo que hemos traído aquí al canal. Una pantalla redonda con tecnología AMOLED de alta definición de 1.3 pulgadas, protegido por más ni menos que por Corning Gorilla Glass 3. Ya muchos de ustedes deben saber qué es Gorilla Glass, pero para los que no saben, es una empresa que se dedica a hacer láminas de vidrio de alta resistencia, no solo de impacto, sino también de rayaduras. Y aparte de eso, permiten que la representación de colores sea muy pero que muy buena. La ventaja de tener una pantalla AMOLED es que tenemos ángulos de visión casi perfectos. Podemos ver la hora o los fondos de pantalla que tengamos, tanto un ángulo como de otro. También contamos con un buen procesador Realtek 8763EW, una batería de 300 mAh que prácticamente nos da una durabilidad entre 8 a 12 días. Ya veremos bajo qué condiciones. Compatible a partir de Android 7.1 y iOS 10.0. Contamos con más de 70 modos de deporte, con Bluetooth tanto como para llamadas como para escuchar música. También contamos con altavoces, micrófonos y lo que no se nos puede olvidar ahorita de moda en los últimos smartwatches, sensores de presión arterial, de oxígeno y de pulsaciones por minuto. En este caso tenemos una combinación ahí de pulsoxímetros. Que se me estaba olvidando también una característica muy importante: certificación IP69K y incluyendo 5 ATM. Esto significa que podemos más o menos sumergirnos unos 50 metros, ya que el IP69 también aguanta una alta presión, tanto como de una hidrojet como presión bajo el agua, e incluyendo lavados a vapor que suelen filtrar por gases. Pues este reloj incluye toda esa protección, literal lo puedes usar para cualquier cosa, como si quieres lavar tu carro o ir a bucear bajo el mar. También está hecho de unos materiales muy resistentes como el aluminio y el acero, y aparte de eso una aleación que tiene aeroespacial, una cosa así de locos que mencionan ellos, que realmente no sé mucho de esto técnico. Y si ya pasamos a hablar de su diseño, como les decía, me parece un diseño bastante bonito, bastante completo. Contamos con 3 botones en la parte lateral, uno para encender, uno para ir para atrás y los modos de Sport. Como les venía comentando, sus correas cuenta con 2, en este caso una clásica que tenemos de amarre, y me gusta que ya viene con un sistema bastante antiguo como los relojes de antes que venían con unos pincitos, pero en este caso venimos con unos anclajes de ayuda que nos ayudan a retirarlo y a ponerlo en nuestro reloj. Como pueden ver, así se ve con las pulseras que viene originales, y si le ponemos las otras, así se vería, que me gusta mucho más, se ve mucho más delgado, pasa mucho más desapercibido y que es bastante pues graduable. Al principio tenía miedo de que a la hora de hacer alguna actividad se cayera por los imanes, pero créanme que es bastante resistente. También muy pero que muy importante, chicos, la aplicación. Vamos a poder descargar la aplicación de Cospec Fit tanto como en la Play Store como en la App Store, totalmente gratis. Vamos a hacer un registro rápido. Este registro es totalmente personal y es gratuito.
Y con esta misma aplicación vamos nosotros a poder vincular nuestro reloj. La vinculación también se hace bastante fácil, bastante intuitiva. Tan solo con acercar el reloj y encender la aplicación ya lo tenemos completamente emparejado. En cuanto a las opciones que nos brinda la aplicación, nos brinda infinidades. Lo que yo siempre recomiendo ante estas situaciones cuando tengamos un nuevo reloj es verificar si tenemos actualizaciones disponibles, porque sí se puede actualizar de manera remota el reloj sin ningún cable, sin nada de por medio. Pero como pueden ver, esta empresa normalmente los envía actualizados. También la aplicación nos hace un recuento de qué versión de reloj tenemos conectada y cuánto porcentaje de batería nos queda. Tenemos configuraciones como fotografía remota, podemos tomar fotos a distancia, conseguir la pulsera en el llegado caso que no la veamos por casa, le damos un clic y ya va a empezar a sonar, elegir el idioma del dispositivo, o sea del reloj, y cambiar las unidades, si no queremos centímetros, si no pies, o en vez de kilogramos, libras, etc., ¿no? Vamos también a conseguir un ajuste de frecuencia cardíaca, al cual si lo activamos, él automáticamente va a estar reconociendo nuestra frecuencia cardíaca y podemos poner un tope máximo y un tope mínimo que queramos nosotros que el reloj nos avise, nos advierta si no hemos pasado estando sentado o algo así, ¿no? Como un recordatorio de los valores. También tenemos configuración de oxígeno en sangre para que haga las pruebas de cierto tiempo a tal tiempo y que cada cuanto haga ese ciclo. Obviamente, como les había dicho, mucho depende de esto de cuánto les vaya a durar la batería. Por lo general dice que dura entre 8 a 12 días, pero yo digo que si activamos todas las opciones puede llegar a rondar pues yo que sé, 3 días, incluyendo la pantalla encendida, el All Display, que es totalmente configurable esta opción que siempre mantenga el reloj encendido como en fondo negro. Pero para mí eso es más o menos un buen porcentaje de durabilidad, pero como les digo, no lo probé nunca al 100%, lo probé siempre un máximo de un 43 y me duró bastante, me duró un día con esa carga. Tenemos configuración de teléfono, podemos activar si queremos recibir llamadas en nuestro reloj. Con tan solo darle un clic aquí, se va a conectar y todas las llamadas las vamos a recibir directamente al reloj, podemos contestarla, colgar e incluso hacer llamadas de vuelta. Los mensajes de texto también podemos darle que activar para que todos los mensajes que nos lleguen tanto como de WhatsApp, tanto como mensajes de texto nos puedan llegar al reloj. Y si nos vamos a la opción de aplicaciones, vamos a poder ver qué aplicaciones queremos que nos lleguen notificación. En este caso Instagram, YouTube, Messenger, WhatsApp, toda la que nosotros queramos seleccionar la seleccionamos y lo vamos a tener en nuestro reloj. También tenemos un recordatorio de sentarse por si ustedes trabajan mucho sentados o son muy sedentarios, que les esté recordando cada cuánto tiempo deben levantarse, que ya es hora de levantarse, a caminar un poco para luego seguir trabajando. Y una opción muy buena que es encender. Eso significa que cuando nosotros giramos nuestra muñeca para ver la hora, el reloj se va a encender sin necesidad de nosotros oprimir ningún botón. También tenemos contacto SOS, vamos a poder agregar un contacto a la vez. Y también, ni más ni menos, el tablero de instrucciones, vamos a poder cambiar los fondos de pantalla. Hay muchísima variedad, tanto como para chicos como para chicas. Tenemos tanto como analógicos, digitales, imágenes y la verdad todos me parecen espectaculares y es muy fácil de hacer tan solo con un clic. De manera totalmente gratuita vamos a poder instalar un fondo a la vez en nuestro reloj. Si nos cansamos lo podemos cambiar o directamente podemos uno clásico que viene en el reloj. También podemos customizar el de nosotros, poner nuestras propias fotos, lo que nosotros queramos, cambiarle pues lo que viene a ser el color a la hora. Y no mucho podemos hacer sobre esto, pero tenemos las imágenes y de muy buena calidad. Y bien muchachos, yo creo que eso ha sido todo por esta review. Si me faltó decir algo, no olviden comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. También si quieren saber algo extra, yo lo tengo aquí en mis manos. Y tienen alguna duda antes de comprarlo o adquirirlo, me pueden también escribirlo aquí en los comentarios. Les recuerdo que si quieren adquirir este producto con un descuento, que lo tienen ahorita aquí abajo en la descripción, estaré dejándole el enlace oficial de Cospet para que vayan y lo adquieran. Les recuerdo que este reloj ofrece 2 años de garantía por su compra y con todas las características que hemos visto es prácticamente un smartwatch eterno. Así que muchachos, si te ha gustado, si te ha encantado, no olvides regalarme su poderoso like, su poderosa suscripción, activar la campanita y darle en todas las notificaciones. Les recuerdo que tenemos también más reviews de smartwatch que tienen que estar apareciendo por aquí en pantalla. También agradecerle a todos los nuevos seguidores del canal, a toda la gente que se ha estado suscribiendo, comentando, dando like. Estoy haciendo transmisiones en Kick y en Twitch. Estoy más en Twitch normalmente. También un grupito aquí de WhatsApp que tenemos de memes, de risa, conocer gente. También aquí abajo. Y como en todos mis videos muchachos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.